Vamos a proceder a impartir la tutoría relativa a la llamada tarea en línea número 2. Mm, Básicamente, un, un pequeño aviso, recordar que para el caso 2 no se hace tutoría, puesto que ya los lineamientos fueron explicados en la tutoría que se hizo especial para el caso 1. Entonces, tomando en cuenta eso, recuerden que no hay una tutoría o por supuesto quedan los canales disponibles para atender cualquier consulta relativa a ese caso 2, sobre todo tomando en cuenta que excepto por ahí bueno, y digo la cantidad un poco como para dimensionar la situación, o sea, excepto como por ahí dos ejercicios, y sobre todo uno, ¿verdad? Que estuvo muy bien. Sí, sí hubo bastantes deficiencias en la presentación de la resolución del caso. Y por ser el primer caso, pues también de alguna manera, pues hubo cierta benevolencia, ¿verdad? En entender ese primer enfrentamiento a la metodología, pero dado que se le hicieron las debidas observaciones, etcétera, ¿verdad? En los correspondientes espacios, para este segundo caso, pues sí, digamos, vamos a calificarlo más acorde con el producto esperado, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, en la tarea en línea 2, yendo directamente al aspecto de la temática que involucra los capítulos 6 y 7, entre ellos toda la parte relacionada con integración. Entonces vamos a ir viendo eh, paso a paso paso a paso los ejercicios que están involucrados, ¿verdad? Eh, vamos a esperar un momentito aquí. Bueno, disculpen la pausa, no encontraba el libro. Entonces decíamos que el capítulo 6 y 7, básicamente, el tema tiene que ver con el tema bueno, que el autor llama de integración y luego con el tema de dirección. Bueno, ustedes verán ahí un, un caso, ¿verdad? Que es el que sirve como de marco de referencia para que ustedes
eh, desarrollen las respuestas a los ejercicios que se les pide. Bueno, ese caso que se llama Tu Zapato SA, en términos generales, pues al principio habla de cuáles son algunas de sus actividades en forma muy, muy, muy general, de sus requerimientos, eh, y bueno, y da a entender, ¿verdad?, que parte de su negocio tiene que ver con el nombre de la empresa que le pusieron. Bueno, hasta ahí, digamos, es una narración bastante general. Ya luego en el segundo párrafo intenta a partir del planteamiento de dar a entender que la empresa se enfrenta a ciertos desafíos. Entonces se empieza a enumerar una serie de acciones y de problemas que se han desarrollado. Para empezar, pues dice eh, que la autoridad, aparentemente la autoridad máxima, ¿verdad?, el administrador de la empresa, que llaman Aurelio, toma la decisión de hacer dos nombramientos en puestos claves, una en un área de logística y el otro y otra persona en área de atención al cliente. La particularidad es de que se nombra una persona, bueno, las dos personas que se nombran, lo que deja entrever es que básicamente el criterio usado es un criterio, digamos, de nepotismo, ¿verdad? Entendiendo por nepotismo, cuando lo que hago yo es darle preferencia a una persona, más que todo por un lazo eh, sanguíneo o por un lazo de afinidad, en este caso de amistad. Bien, entonces ese es como el primer punto de partida dentro de la problematización que se pretende demostrar. Y esos nombramientos de personas aparentemente sin los requerimientos técnicos, científicos, etcétera, básicamente prevalece, repito, una cuestión de parentesco y una cuestión de amistad. Hay que añadirle que hay dos puestos aparentemente claves, que no, bueno, aparentemente no claves, porque así lo dice el caso, que responden a un jefe de producción y un supervisor de calidad que quedan aún vacantes, ¿verdad? Entonces ahí ya el caso va delineando alguna parte de la problematización que luego se va a extender. Luego por ahí dice que la parte logística tiene grandes problemas en la entrega de insumos esenciales porque hay retrasos, ¿verdad?, en el aprovisionamiento de estos insumos que son claves para la fabricación de los zapatos. Lo cual tiene consecuencias en el proceso productivo. Pues esto provoca que este proceso productivo se detenga y se acumulen pedidos pendientes, ¿verdad? Entonces hay un proceso productivo que está siendo ineficiente desde el punto de vista, ¿verdad?, que hay periodos prolongados en su ejecución y está siendo ineficaz porque además no está atendiendo las metas de producción en el tiempo oportuno. Por el lado del área de atención al cliente, aparentemente el flujo de quejas no está siendo sostenido, no está siendo canalizado adecuadamente, eh, de manera que, digamos, ante
ante ese ambiente que uno diría tal vez hostil, ¿verdad? Que está mostrando el conglomerado de usuarios, o por lo menos el conglomerado de personas que plantean sus reclamos, que, que reclamos que no están siendo atendidos adecuadamente. Bueno, esto se vuelve en un boomerang, ¿verdad? En la imagen de la empresa, em, puesto que afecta su reputación. Entonces, ahí por ahí ya se va configurando aún más, ¿verdad? Toda esa problemática. Y ahí nos sigue luego diciendo que la máxima autoridad, además de lo que ya se ha venido narrando, pues a- con su poca habilidad, ¿verdad? En el manejo gerencial, ha provocado también que la estructura organizativa que actualmente eh, debe tener la empresa, pues no responde a los lineamientos adecuados posiblemente, y eso está provocando entonces conflictos entre empleados, principalmente porque al no haber una, digamos, una fronterización, ¿verdad? Una definición de fronteras en la ejecución de funciones que corresponden a cada puesto o a cada instancia orgánica, pues suelen suceder que hay invasión de competencias, ¿verdad? Uno se mete en la labor del otro, la gente al final no sabe de qué es responsable, se brincan niveles jerárquicos, necesidades de coordinación que deben de haber entre una dependencia y otra no se dan porque, o no se satisfacen, porque nadie está interesado en lograr esa armonía, en esa cooperación desde el punto de vista operativo, ¿no? Y por supuesto, ya el proceso de supervisión se vuelve más que complejo, se vuelve inútil, ¿verdad? Porque ¿qué supervisamos en concreto, ¿verdad? No tenemos una, una base sólida de cuáles son los flujos de trabajo, a dónde van, de dónde vienen, em, de responsabilidades, de dinámica, lo que hace que, otra vez, ¿verdad? Más el proceso productivo, que es digamos, la perla, ¿verdad? Con la que hay que cuidar, ya ese proceso productivo cada vez se vuelve, lo que hemos dicho, más ineficiente, más ineficaz, y le agrega un dolor de cabeza más, ¿verdad? Con un ambiente de este laboral más tenso. Em, ok, entonces ahí vamos todavía agudizando más la problemática. Y por ahí entonces da a entender que el clamor de la gente va orientado principalmente a que ya la gente también está muy hastiada, muy molesta por lo que se está presentando, y hace ver que claramente son víctimas de la ausencia de una visión a largo plazo y de una estrategia que permita, ¿verdad?, enfrentar en forma sistemática los problemas eh, que se han estado presentando, sin que tampoco haya acciones visibles para empezar a ordenar desde el punto de vista de coordinación y de comunicación interna las grandes falencias que ahorita se encuentran. Em, Básicamente lo que se dice es que el administrador no desarrolla un proceso de planificación, y, y lo que hace, y lo que se refleja es que cada decisión es improvisada. eh, lo que no le permite a la empresa, ¿verdad? No le da capacidad a la empresa, una capacidad de adaptación que en el mundo de hoy es sumamente importante, ¿verdad? De hecho, en la literatura moderna se establece que una de las grandes virtudes de toda organización es su coeficiente, su capacidad de adaptación.
Y es algo que de lo que la empresa carece, ¿verdad? De esa gran competencia, sobre todo para poder equilibrar, ¿verdad? La exigencia y la complejidad de las dificultades con el potencial que tiene instalado internamente y el potencial que pueda también desarrollar. Bueno, esa es como el resumen, ¿verdad? La síntesis de la situación, y a partir de ahí, pues entonces vienen las interrogantes, ¿no? Entonces, por ahí dice, determine dos principios de integración que podrían haberse implementado para mejorar la situación de tu zapato SA. Eh, bueno, ahí este, hacemos énfasis, ¿verdad? Y hacemos hincapié, vea lo que dice, que podrían haberse, o sea, ese podrían, lo que significa es que no se implementaron, ¿verdad? Que podrían haberse implementado, es decir, no se implementaron. ¿M? Entonces, bueno, ahí ustedes pueden eh, dirigirse a la página 176, ¿verdad? Página 176, y entonces ahí verán que dice que más o menos en el segundo párrafo, donde dice, la implicación se basa en varios principios que son los siguientes, y hace un desglose donde se enumeran seis, ¿verdad? Seis elementos, bueno, que ustedes en su momento revisarán. Nada más una acotación ahí, ¿verdad? Bueno, particularmente pienso que el tema de integración no es un tema válido dentro del proceso, pero bueno, así se enseña y por lo menos en este curso así se enseña, y sí que hay que validarlo, ¿verdad? Nada más hacerle ese comentario, digamos, es una perspectiva, digamos, fundamentada. O sea, la integración como proceso no debería enseñarse. Básicamente es algo transversal que usted va haciendo un aglutinamiento entre los distintos elementos del proceso, pero no es una fase como tal, ¿verdad? Con una base que tenga una base epistemológica, etcétera, ¿verdad? Sino que básicamente responde a esa habilidad gerencial, ¿verdad? De lograr conectar la planificación con el control, la planificación con la organización, el control con la organización, la dirección con la planificación, y así sucesivamente. ¿M? Eso por un lado. Y lo otro que sí me interesa también dejar claro es que por ahí dice, por ejemplo, cuando habla del primer principio y a lo largo yo creo que hasta el capítulo, empieza a hablar, o sea, asemeja la cuestión del personal a recursos humanos. Y ahí tengo que dejar claro, y que ustedes se vayan con esa filosofía, o sea, los humanos no somos recursos, ¿verdad? No somos recursos. O sea, nosotros no somos un escritorio. Eso sí es un recurso, ¿verdad? Este, no somos una computadora. ¿M? O sea, no somos superficies, por ejemplo, inanimadas. Al contrario, ¿verdad? Somos organismos vivos, ¿verdad? Que tenemos además lo principal, ¿verdad? Que tenemos una dignidad humana. De hecho, luego el mismo autor ahí por ahí habla que somos seres humanos, ¿verdad? Entonces se contradice. Pero entonces, claramente, cuando estamos hablando de personal, no me estoy utilizando recursos humanos, ¿verdad? Me utilizan talento humano, potencial humano, desarrollo de personas, gestión humana, etcétera. Pero el término de recurso es totalmente prohibido. O sea, esa concepción hay que desecharla. O sea, los humanos no somos, no somos recursos, ¿verdad? Entonces está pésimamente empleado, ¿verdad? No mal empleado, sino pésimamente empleado, que cuando nos estamos refiriendo al conglomerado de personas que son la parte única del enriquecimiento para las ideas que permiten a la empresa, a la institución ir evolucionando poco a poco, mucho radicalmente. O sea, esos procesos evolutivos, esos procesos transformativos provienen de ideas, y las ideas solamente vienen de personas, ¿verdad? De personas que, repito, un componente principal que tienen es dignidad humana. ¿No?
Entonces, dicho eso, ¿verdad? Entonces, pues nos adentramos un poquito en lo que piden ahí, los principios de integración. Y bueno, ustedes verán de esa lista, ¿verdad? ¿Cuál ustedes pueden justificar mejor, ¿verdad? Porque luego el segundo punto es no solamente citarlos, luego viene justificarlos, ¿verdad? Pero bueno, yo aquí les puedo decir, por ejemplo, este, de que claramente, incluso de la narrativa que hicimos, ¿verdad? Nos queda claro que unas decisiones que tomó el señor administrador fue contratar gente basada en criterios alejados de principios científicos, ¿verdad? En relación con la idoneidad, sino lo que lo hizo con criterios extremadamente de conveniencia personal, y para eso nombra un tío y a una amiga. ¿Y ahí de qué principio estamos hablando? Uno que llama persona idónea para el puesto adecuado, ¿no? Porque además el caso es claro en que no solamente es un asunto de conveniencia, como lo he dicho, sino que por la cercanía familiar y de círculo social, sino porque además esa conveniencia queda gravemente confirmada cuando el mismo caso dice que son personas que no reúnen, ¿verdad? Por lo menos el perfil de competencias requeridas para los respectivos puestos. Y por ahí el otro principio, que pareciera estar muy, muy claro, es el relacionado o el que se define como provisión de elementos necesarios, en tanto por ahí hay una narración relativa a que los insumos, ese proceso de aprovisionamiento de insumos está siendo muy ralentizado, ¿verdad? Es decir, muy más lento de lo que la empresa requiere para satisfacer óptimamente sus, el ritmo de su producción, ¿no? Entonces hay dos principios y con su respectiva justificación. Igual, ¿verdad? Esa es como una ilustración, ¿verdad? Ustedes pueden, siempre y cuando queden bien justificados, pues mencionar otros principios. Dice, identifique una tarea dentro del elemento de integración, tercer punto, recursos humanos, que no se realizó en la empresa. Bueno, en la página 176, ¿verdad? Del libro, entonces ahí vendrán lo que uno entendería como eh, el elemento de integración, recursos humanos, y, y hace un desglose de una serie de tareas, entre las cuales viene una que es la que yo considero que es la tarea que posiblemente no se realizó, que es la contratación, ¿verdad? Recuerde que hablábamos en el resumen, la contratación de un supervisor de calidad, me parece que dijimos que es un supervisor de calidad y un jefe de producción, que son áreas claves también, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, y la consecuencia de no contratar personal en esos puestos claves durante un tiempo X, ¿verdad? Y tiene una serie de consecuencias que ustedes incluso claramente pueden, incluso hasta intuir, ¿verdad? Una es, bueno, y que hay un vacío, ¿verdad? En la direccionalidad de esa función, o sea, es decir, está el garete, ¿no? Y está el garete cuando hablemos de que no hay rumbo, ¿verdad? Es algo grave, ¿verdad? Es decir, las cosas caminan al paso que sea, ¿verdad? Implica también muy posiblemente sobrecarga de ese trabajo directivo en otros puestos directivos, etcétera, etcétera. Em, Bien, por ahí dice, indique una desventaja de que el señor Aurelio haya contratado dos fuentes externas. Bueno, es una pregunta más bien muy ligada a formulaciones teóricas. Eso ustedes lo podrán encontrar en el cuadro 6.2, ¿verdad? En el cuadro 6.2 que está en la página 184, ¿verdad? Página 184. Dice, repito, indique una desventaja.
de que haya contratado fuente externa de reclutamiento. Y ese cuadro 6.2 le da una, dos, tres desventajas, ¿verdad? Este, igual, igual no sé, mm, no podría, de las tres desventajas que hay una, porque incluso es algo que yo les evalúo deficientemente a la hora de las alternativas que ponen en los casos. Entonces hay una que no me pongan, eso sí, ¿verdad? Donde dice su costo es más elevado. O sea, los costos, no sé en relación con qué, o sea, los costos son relativos, ¿verdad? O sea, el costo solo adquiere sentido cuando usted lo compara, ¿no? En relación, ya sea con otra alternativa y le pone números, ¿verdad? O le pone factores, por ejemplo, de dimensión estratégica a cada uno, pero per se, o sea, el reclutamiento externo per se no es más elevado, ¿verdad? Lo que tal vez uno podría decir que implica un compromiso de pago concreto, ¿verdad? Porque si usted hace un contratamiento externo, eventualmente podría ser que eso signifique que usted contrate a una reclutadora externa, pero tampoco, ¿verdad? Tampoco es seguro. Es decir, las fuentes externas de reclutamiento, en el buen sentido de la palabra, básicamente estarían orientadas a ya y a conseguir eh, personal, ¿verdad? De, digamos, de fuera de la empresa. Y eso lo podemos hacer con la capacidad de organización que ya la empresa tiene. Y posiblemente eso no implique un costo más elevado. Eso no. Entonces no le veo sentido a esa desventaja que pone, ¿ah? Su costo es más elevado, ¿verdad? Este, digamos, sería alguna de las otras dos, ¿verdad? Que sí tienen ya una lógica ya, digamos, más, más verificable, ¿verdad? Porque dice, bueno, limita las posibilidades de ascenso para el personal actual, y eso es cierto, ¿verdad? Es decir, de cuando usted ve en empresa e incluso usted considera que tiene las condiciones para el puesto que que se está divulgando y que implica un ascenso, y de repente viene y le mandan a alguien de afuera, y eso, sabiendo que usted tiene los méritos, las condiciones, el esfuerzo, se lo ha ganado, etcétera, y eso genera una gran desilusión, ¿verdad? Y por otro lado, también, ¿verdad? Traer personal de afuera es un poco eh, complicado en términos de que requiere una curva de aprendizaje, principalmente en empresas que tienen una cultura identificable, primero en aprender, ¿verdad? Aspectos básicos de su cultura organizacional y aspectos básicos también de su proceso productivo. Entonces, repito, no me estén poniendo que es costo más elevado, las otras, cualquiera de las otras dos sí son, eh, sí tienen una lógica que además es una lógica verificable. Bueno, vamos aquí, entonces nos olvidamos del punto 5 y vamos al punto 6 y al punto 7. Dice en el punto 6: identifique de manera puntual dos errores básicos de la dirección en la dirección de la organización Tu Zapato S.A. Eso creo que se encuentra en la página, vamos a verificarlo aquí, en la página 205. Y efectivamente, ¿verdad? Aquí encontramos un título que dice errores básicos en la dirección. Eh, Bueno, esto es un tema, digamos, y propio a veces como para darle algún contenido a un capítulo o al libro como tal, pero ustedes van a encontrar en esos errores básicos, ¿verdad? Algo que incluso no tiene mucho sentido en la vida real, ¿verdad? Es decir, uno no está denominando a las direcciones en función o los estilos de dirección por esas categorías que ahí salen, ¿verdad? Básicamente, aquí el asunto es elegir entre direcciones, ¿verdad? Entre estilos de dirección o estilos administrativos, estilos gerenciales, ¿verdad?
que son activistas, es decir, que pasan un puro activismo, un corre aquí para allá en reuniones, o, em, o en estilo, ¿verdad? Que en lugar de pasar en ese corre-corre, en ese activismo inútil, son estilos productivos, ¿verdad? Ese activismo versus productividad, ¿no? Este, o gente que se la pasa en discurso, ¿verdad? Llamados discursos de odio ahora, ¿verdad? También, criticando al otro, criticando allá, y versus, ¿qué? Versus propuesta e implementación de soluciones, ¿verdad? Entonces, esos son esas son las antítesis, ¿verdad? Que hay que dirimir, ¿verdad? ¿Qué queremos? ¿Administradores activistas? ¿Administradores de discurso? em, Administradores procrastinadores, ¿verdad? Es decir, que dejan pasar todo para la siguiente semana o para el siguiente año, para el siguiente siglo, ¿no? O queremos, ¿verdad? Gente productiva, directores productivos, directores competitivos, directores propositivos, ¿verdad? Directores enfocados en resultados, ¿verdad? Esa es realmente la gran discusión, ¿no? Esta cuestión ahí que ponen de dirección por ensayo y esas cosas, ¿verdad? Eso puede responder a ciertas situaciones puntuales, quizás, pero que al final eso no es lo que nos enriquece, lo que nos enriquece desde el punto de vista de una perspectiva, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que tener, la perspectiva, ¿cuál es la perspectiva gerencial que hay que atacar y cuál es la perspectiva gerencial que hay que apoyar, ¿verdad? Pero bueno, como es parte de la evaluación, pues entonces dice, identifique de manera puntual dos errores, ¿no? Bueno, entonces uno puede hablar de dirección por improvisación, tomando en cuenta que luego en el punto 7 les piden justificar. ¿Cómo lo justifican? Bueno, ahí como en el último párrafo del caso les dice, Aurelio no cuenta con planes predefinidos, ha tenido que improvisar en cada decisión, ¿no? Lo que ha afectado la capacidad de la empresa para adaptarse a las dificultades y aprovechar el potencial de su personal. Entonces ahí en esa oración está, digamos, uno de los elementos que se quieren, pero también por ahí uno puede hablar de dirección bueno, eso que dice ahí, dirección por urgencia, porque al principio del caso habla precisamente eh, dice, en un intento por solucionar problemas urgentes de personal, es decir, básicamente son decisiones orientadas y tratando de darle alineación a esa teoría que se saca el autor. Entonces, el caso hace un énfasis, ¿verdad? Que esas decisiones son tomadas a partir de urgencias, ¿verdad? De urgencias que se presentan. Y por ahí también uno puede hablar de dirección por sobresaltos, ¿verdad? En el sentido de que en el caso habla de que no hay una estructura organizativa clara, ¿verdad? Que eso es como hablamos popularmente, un arroz con mango, ¿verdad? Es decir, nadie sabe para dónde va, ni de dónde viene, ni a quién hay que hacerle caso, ni a quién hay que darle órdenes, ¿verdad? Entonces, una edición por sobresaltos donde ponemos a todo mundo a reaccionar en función sin ninguna claridad, obviamente, pero ponemos a todo mundo a reaccionar en función de atender en forma asustada y en forma de darle eso que llamamos, ¿verdad? Ese activismo, a que la gente crea que estamos, o sea, que nos vea moviéndonos, pero que al final ese movimiento no nos conduce a ningún producto concreto, ¿no? Entonces ahí tienen esas tres alternativas. Y con eso, bueno, estamos abordando el tema del capítulo 6 y 7. De aquí nos vamos al capítulo 8 y 9. El capítulo 8 habla de liderazgo y el capítulo 9 habla de comunicación. Este, eh, Igual, ¿verdad? Como es la dinámica metodológica de la evaluación, se plantea un caso, ese caso se le da continuidad en esta parte 2, se le suman algunos elementos donde básicamente lo que se dice es eh, que digamos que hay como una especie, no sé si llamarlo así, como una especie de conciencia, ¿verdad?
relacionado con el tema del liderazgo en una empresa, y donde se hace ver que para atender esas demandas de liderazgo, un enfoque adecuado es el enfoque de contingencias. Eh, en virtud, ¿verdad?, de la desconfianza y conflictos que se han suscitado entre el administrador, en este caso Aurelio, y su grupo de colaboradores a partir de toda la confusión que hemos hablado, ¿verdad? La falta de claridad que hemos hablado, y que conlleva al final en un debilitamiento en la autoridad del administrador, en este caso de Aurelio. Por ahí también, entonces dice que el tema de comunicación es un tema que cada vez va más en deterioro, ¿verdad? En detrimento, y, y empiezan a circular rumores, ¿verdad? Se empieza a inundar de habladurías, de comentarios en cuanto a lo que va a ocurrir en la empresa, en virtud del fatalismo, ¿verdad? Que presenta el ambiente organizacional, en términos de que ya todo el mundo ya supone que van a haber despidos, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Entonces, a partir de esa problematización, ¿verdad? En esos temas de liderazgo y comunicación que se aunan a todo lo que ya previamente se había escrito, se dice que se van a tomar cartas en el asunto, y esas cartas en el asunto tienen que ver entonces con lo que ustedes van a emitir criterio a partir eh, de los lineamientos de cada ejercicio. Entonces, en esta parte 2, el punto 1 dice: determine qué acción debe tomar Aurelio desde el punto de vista de relaciones líder-miembros para fortalecerlas y aumentar su capacidad para influir positivamente en sus colaboradores. Como esto está asociado directamente a una de las teorías de liderazgo, ¿no? Que eso igual cada vez más, así como teorías, casi cada vez más está siendo superado, sino más bien el liderazgo se ve como en una forma más compacta, ¿verdad? De un análisis más compacto, más que, digamos, como por estos feudos teóricos. Pero bueno, aquí dice que nos basemos en el enfoque contingencia, y el enfoque contingencia lo va a encontrar en la página 215. Y la pregunta, repito, es, determine qué acción debe tomar desde el punto de vista de las relaciones líder-miembros para fortalecer y aumentar su capacidad para influir positivamente en sus colaboradores. Eh, bueno, en la relación líder-miembro tiene que ver, digamos, en el grado de armonía, ¿verdad? En el grado de armonía que hay precisamente entre esos actores, que hay entre esos actores. Y al final, entonces, ¿qué significa eso? Bueno, es un poco como hurgar, ¿verdad? Ahí en la caracterización de qué tan satisfactorio se encuentra, digamos, el grupo de personas en relación con Aurelio, ¿verdad? Es decir, cómo valoran, ¿verdad? la- el aporte, la determinación, em, la relación, em, la destreza, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? En general, ¿verdad? ¿Cómo valoran las características principales de Aurelio en relación con la actividad laboral que desempeña el grupo de colaboradores? Entonces, ¿qué acción debe tomar? Bueno, y la acción que debe tomar, sí, en forma muy, muy general, em, es que básicamente lo que tiene es que orientar, ¿verdad? Orientar esa relación líder-miembro a, por ahí hablaba el caso anteriormente, de que hay un debilitamiento en la autoridad, y propiamente en el agregado que se hace
en la parte 2, ¿verdad? Del caso, que hay un debilitamiento en la autoridad. Es decir, cada vez más la gente, digamos, tiene menor confianza, que es un activo clave, ¿verdad? Generar confianza cuando uno es gerente o está a cargo de un grupo es clave, ¿verdad? La confianza. Entonces se dice que hay un debilitamiento de autoridad, producto muy posiblemente de que la gente ha erosionado la confianza, ha erosionado la credibilidad, ¿verdad? Ha erosionado el entusiasmo, ¿verdad? Esos son factores fundamentales, ¿verdad? Que uno debe ganarse en el grupo que dirige, ¿verdad? Repito, confianza, credibilidad, entusiasmo, convicción, ¿verdad? Que la gente esté convencida de que lo que estamos haciendo es para el bien primero del grupo y después de nosotros, ¿verdad? Este, entonces, digamos, con esos cuatro factores debilitados y que ponen en peligro, repito, la legitimidad de la autoridad de Aurelio, pues eso es lo que debe él, eh, digamos, revertir, ¿verdad? Debe revertir ese pésimo camino por el que va. ¿M? Entonces, lo que trata es de generar esa armonía, ¿verdad? De él en la percepción de la gente, ¿verdad? Y esa percepción mejorada implica que la gente tenga más confianza, tenga más credibilidad, tenga más entusiasmo, tenga más convicción. Bien, ¿qué acción debe tomar Aurelio desde el punto de vista de la estructura de tarea? Dice la pregunta 2. Bueno, básicamente, ¿a qué nos refiere esto? Recordemos que por ahí el caso dice de que las tareas, eso es como un galimatías, ¿verdad? Nadie tiene claro y hay que asumir, qué no asumir, qué responder, qué no responder, con quién coordinar, con quién no coordinar, ¿verdad? Eso es un total marimagnum, ¿verdad? Y entonces, de manera que, y lo que hay que hacer, y básicamente lo que tiene que hacer es precisamente es delimitar, ¿verdad? Delimitar funciones, estructurar la tarea, establecer fronteras de responsabilidad, fronteras de ejecución de las funciones, etcétera. Punto 3. Determine qué acción debe tomar Aurelio desde el punto de vista del poder de posición para fortalecerla, demostrando competencia y autoridad en su rol. ¿M? Em, bueno, básicamente eso em, requiere que la acción que pueda tomar Aurelio sería otra vez, ¿verdad? Revertir un poco una situación que como la presenta el caso en las dos partes que ha narrado, ¿no? Este, ya es una situación que está prácticamente fuera de las manos, ¿verdad? Eso es como lo que uno llama estados fallidos, ¿verdad? Entonces aquí podríamos hablar de direcciones fallidas, ¿verdad? ¿Qué es un estado fallido? Bueno, digamos tipo Haití, ¿verdad? Donde se nombra presidente, se nombra diputados, pero al final quienes mandan son los grupos criminales, ¿no? Es decir, se les salió de la mano el control de la situación, de la situación de garantizar los derechos de los ciudadanos. Hablando en términos de geopolítica, hablando en términos de institucionalidad y de desarrollo empresarial, bueno, estaríamos refiriéndonos a que Aurelio lo que debe es eh, asumir su autoridad y a través de acciones válidas, ¿no? Acciones con sentido, ¿verdad? Con significado científico desde el punto de vista gerencial, de gestión gerencial, es retomar el control de algo que se le ha escapado de las manos. Es decir, así que repito, así como hablamos de estados fallidos, podemos hablar de organizaciones o direcciones fallidas, ¿verdad? Entonces, concretamente, una dirección fallida es cuando lo que llamamos organización informal está por encima de la organización formal. Es decir, los intereses, aspiraciones, actitudes de los miembros de la organización están por encima de los objetivos
primordiales de la organización. Entonces, lo que debe es revertir eso, ¿verdad? Lo que debe es someter los intereses personales a los intereses organizacionales. ¿M? Bien, y por ahí el punto 4, yo bueno, tal vez no, pero no revisé esa parte ahí en la evaluación, pero el punto 4 dice completa el crucigrama. Lo que me refiero es que no, yo no lo visualizo, ¿verdad? Pero ustedes sí lo visualizan, completa el crucigrama con los tipos de comunicación administrativa presentes en tu zapato SA según el contexto y la contextualización que se brinda como sigue, ¿verdad? Igual estos conceptos que vienen dados en este punto 4 no son conceptos que le vayan a aportar a ustedes mucho, ¿verdad? En términos de que en cuestión de comunicación, lo más importante más bien es por ahí un tema que venía sobre las barreras, ¿verdad? Y las formas de superar esas barreras. Em, y precisamente desarrollar saber desarrollar procesos de comunicación saludables, ¿verdad? Al interno y al externo de la organización. Más que esa cuestión de como estar denominando como que es una comunicación disciplinaria, por ejemplo, que viene ahí, que no, eso no tiene, no le veo ni pies ni cabeza, pero bueno, repito otra vez, para efectos de la evaluación, sin embargo, mi obligación profesional, ¿verdad? Como docente es hacerles ver, o sea, ustedes también dirán, no, no, eso que dice el profesor, nada que ver, ¿verdad? Nada más es hacerles ver mi criterio, ¿verdad? Acerca de ahondar en esto, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver, porque además esa parte sí no entendí, ahí, bueno, por dicha está esta tutoría. Y creo que les puedo dar alguna orientación, porque luego dice ahí, pone vertical, ¿verdad? En sus ejercicios, no sé cuál es el sentido de eso, ¿verdad? Ah, bueno, es que no, no, ya entendí, es que eso es por el crucigrama, ¿verdad? Cómo está, sí, sí, sí. Bien, no, es que creí que tenía que ver porque en el libro habla de esas cosas, tipo de comunicación vertical y horizontal, entonces creí que lo andaba, analizando desde ese punto de vista, pero no, 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 eso es en función de cronograma. Bien, entonces vamos a ver, dice vertical, lado vertical, dice se realiza entre dos o más miembros que tienen un mismo nivel jerárquico dentro de la organización. Eso lo van a encontrar en la página 233 y eso corresponde al concepto de comunicación lateral, ¿verdad? O comunicación horizontal. Dice punto 2, ¿verdad? Dentro de ese crucigrama. Dice, intercambio de información que se establece entre las personas en razón de sus puestos y de actividades que le fueron asignadas. Eso lo encontrarán en la página 228, ¿verdad? Y se refiere a organización formal. Perdón, perdón, a comunicación formal, ¿verdad? Comunicación formal, página 228. Dice, punto 3, se origina entre uno o varios miembros de una empresa y personas que no pertenecen a esta. Ahí estamos hablando, página 228, igual también comunicación externa, ¿no? La crítica y la alabanza en las labores son un ejemplo de este tipo de comunicación. Bueno, esa es la bendita ejemplo que les da ahora. Comunicación disciplinaria, ¿no? Página 234. Incluso la misma connotación del término disciplinario no le ve uno ninguna relación con lo que el concepto establece. Pero bueno. Entonces, hasta ahí repasamos, ¿verdad? Decimos que, digamos, del lado vertical, entonces uno diría, punto uno, lo encuentra en página 233, se refiere a comunicación lateral. Punto 2 se refiere en la página 228, comunicación formal. Punto 3 vertical, se refiere a comunicación externa, página 228 también. Y punto 4 página 234, comunicación disciplinaria. Luego, en lo que uno diría que es la horizontal, dice punto 5 intercambio de información que se establece entre las personas por una relación independientemente de los puestos que ocupan. Eso lo va a encontrar en la página 229, se refiere a comunicación informal. Dice, el punto 6 dice, se da desde algún miembro de la organización con un nivel jerárquico distinto al del destinatario y puede ser ascendente o descendente, página 233,
Comunicación vertical. Y punto 7 se produce entre los miembros de un mismo organismo o empresa. Comunicación interna, página 228. Y con esto dejamos abarcado entonces los capítulos 8 y 9 del libro. A partir de aquí entonces proseguimos con los capítulos 10, 11, 10, 11, 12 y 13 de la unidad didáctica, el cual el 10 tiene que ver con motivación, ¿verdad? El, el 11 tiene que ver con equipos de trabajo y cultura organizacional. El 12 tiene que ver con control y el capítulo 13 que tiene que ver, vamos a ver, el capítulo 13 que tiene que ver con herramientas, bueno, es del mismo tema de control, nada más que le da una denominación de herramientas y técnicas de control y nos plantea lo siguiente, ¿verdad? Partimos del mismo marco de referencia que se amplió en la parte 2 y en la parte 3 se complementa ese marco de referencia diciendo lo siguiente, dice, gracias a la guía que los servicios de coaching brindados por la empresa Taca Taca a la empresa digamos, objeto de este estudio, Tu Zapato, se ha evidenciado que el talento humano es el recurso más valioso. Ahí vuelve, ve, ahí sí, entra eso en literatura se llama prácticamente un oxímoron, ¿verdad? Se ha evidenciado que el talento humano es el recurso más valioso. ¿Qué dijimos de recurso? O sea, eso es digamos casi que es una ofensa, ¿verdad? Es un adefesio teórico, ¿verdad? Referirse al talento humano como un recurso. O sea, el talento humano es el activo, si uno quiere, si quiere, es la potencialidad más valiosa que toda organización cuenta, ¿no? Y también que la implementación de mejoras en los procesos es fundamental. Taca, taca, taca. Entonces, bueno, han llegado a esa conclusión y entonces a partir de ahí, establece el administrador de tres grandes cursos de acción. Em, entonces, partiendo de eso, obviamente, entonces vendrán los ejercicios que hay que desarrollar y entonces vamos a ver, ¿verdad? Ejercicio en punto 1 dice, determine una estrategia para motivar a los colaboradores de la empresa y cómo la aplicaría en la empresa Tu Zapato SA, valor un punto. Bueno, entonces para atender ese interrogante tenemos que visitar la página 280, ¿verdad? En la página 280 ustedes van a encontrar, bueno, precisamente el título eh, de ese tema. Bueno, no, en la página 280 no, es en la página, pero para ver, vamos a ver. No, esto no es las 280, es las 260, yo creo. Sí, 260. Vamos a ver, 261, 260, en la 260, sí. Estaba leyendo mal. En la página 260 vamos a encontrar precisamente con el título Estrategias para motivar a los miembros de la organización, ¿verdad? Entonces plantea dos opciones. Está un poco medio enredado, ¿verdad? Decir que esas son dos estrategias para motivar a los miembros. Una, comunicación administrativa y otra, diseño de puestos, ¿verdad? Este, sobre todo por lo que ahí explica, pero incluso también se contradice un poco. Pero bueno, no voy a entrar en esos cuestionamientos, no voy a entrar en esos cuestionamientos, pero bueno, ustedes básicamente encontrarán ahí las opciones estratégicas en esa página 260. Son dos, diseño y comunicación administrativa. Ustedes tienen la obligación no solamente de elegir una de las dos, sino a grande rasgo, grosso modo, ¿verdad? Como se dice en latín, grosso modo ustedes tendrán que explicar cómo la va a aplicar en la empresa. ¿Cuál de las dos es más adecuada? No diría yo que hay algo em,
que uno puede decir eso es correcta o es incorrecta, como en general pues puede uno desarrollar cualquier planteamiento, siempre y cuando esté, digamos, atendiendo lo que le pide la instrucción, que dice cómo la aplicaría, ¿verdad? Que quede bien explicado cómo la va a aplicar, ¿verdad? Entonces, de esas dos estrategias, ustedes escogen una, si es el diseño de impuestos, entonces, pues ahí explicarán ustedes cómo van a incorporar los elementos de esa estrategia en el funcionamiento de la empresa. Si es comunicación administrativa, ustedes explicarán, ¿verdad? A partir de todo el tema de comunicación que ya vieron, ¿verdad? Cómo van a aplicar esa estrategia en el funcionamiento de la empresa. Bien, luego el punto 2 dice, determine, según el postulado de que la cultura de organización, el espíritu de la organización, el tipo de clima organizacional que usted aplicaría en tu zapato, ¿verdad? Bueno, ahí la frase clave, porque sí, no deja de ser medio, medio enredadito el asunto donde dice el tipo de clima organizacional. Pareciera que están em, sinonimizando, es decir, haciendo sinónimos cultura organizacional con un tipo de clima, lo cual no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, entonces nos vamos a la página 277 y como les decía, la palabra clave es dice, determine según el postulado de que la cultura organizacional es el espíritu de la organización, el tipo de clima organizacional que usted aplicaría. Entonces, por ahí en la página 277 precisamente dice esto. Como señalamos antes, la cultura organizacional, eso dice el libro, ¿verdad? Como señalamos antes, la cultura organizacional es el espíritu de la organización, ¿verdad? Entonces aquí encontramos la coincidencia, ¿verdad? La coincidencia de lo que plantea el libro con lo que coincide el ejercicio. Entonces decimos, es aquí donde está eventualmente em, el tema que podemos abordarlo para el desarrollo de una respuesta adecuada. Este, la cultura organizacional, entonces dice, como llamamos antes, la cultura organizacional es el espíritu de organización. De acuerdo con este postulado, ¿verdad? Con ese postulado, la cultura organizacional se puede clasificar en esos cuatro tipos, ¿verdad? Por ningún lado vi el concepto de clima, ¿verdad? Y creo que luego no aparece, ¿verdad? Pero entonces, en este caso, pareciera que está asociando clima, los tipos de clima a estos cuatro que plantea aquí: poder, papel, tarea y persona, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde ustedes deben de hacer la escogencia de cuál tipo de clima van a aplicar, eh, y darle una breve justificación, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones eh, objetivas para los cuales ese es el clima, el clima organizacional que usted aplicaría? Lo cual me deja un sinsabor, ¿verdad? Porque los conceptos de cultura y clima no son sinónimos, ¿verdad? Bien. Pero entonces ahí la clave es haber dado en el clavo, valga la cacofonía, ¿verdad? Sobre todo, repito, porque la interrogante dice, determine, según el postulado de que la cultura organizacional es el espíritu de la organización, y es en la página 277 donde sale ese postulado, ¿verdad? Entonces, lo siguiente, ¿verdad? Lo siguiente a esa terminología es cuando vienen entonces los cuatro tipos de culturas, ¿verdad? Le dice la cultura original, se puede clasificar en cuatro tipos, y que lo que uno deduce es que se está ah, tomando como sinónimo de clima organizacional. Ustedes cogerán ahí, ¿verdad? Y explicarán. Este, y bueno, y esa justificación, ¿verdad? Si tiene que ser complementada no solamente con lo que le puede ofrecer el libro en cuanto a características favorables, desfavorables, etcétera, ¿verdad? O cuestiones estructurales que implica cada uno, sino porque también el ejercicio les pide que esa posición esté refrendada, o sea, esa posición que ustedes asuman sobre el tipo de clima esté refrendada en teoría complementaria adicional, ¿verdad?
la cual debe ser adecuadamente, también adecuadamente citada, ¿no? Entonces, para que eso lo tengan en cuenta. Bien, y este ejercicio 3 finaliza con un punto 4 donde dice con el anexo uno, o sea, el anexo uno como material complementario es uno que viene ahí ¿verdad? En la plataforma dentro de la tarea, y dice, utilizando el método algebraico, ¿verdad? Utilizando el método algebraico, em, calcule el punto de equilibrio de la empresa Tu Zapato S.A. Entonces ahí vienen los datos. Entonces lo que tienen que usar, ¿cuál es el método algebraico? Es dentro de ¿qué podríamos decir? La imagen, ¿verdad? Que viene ahí en el anexo. El método algebraico es el uno. ¿Por qué se llama algebraico? Bueno, porque tienen que plantearlo en forma de ecuación, ¿verdad? Entonces ahí se recuerdan las matemáticas básicas. Lo plantean en forma de ecuación. ¿Cuál sería la incógnita, verdad? La incógnita precisamente va a ser el número de unidades por vender para alcanzar el punto de equilibrio. ¿M? Entonces, ustedes tienen que plantearlo. Bueno, aquí les doy más o menos ahí como ¿cómo es que llamaban eso? Bueno, ahí les soplo, ¿verdad? Ahí soplo el asunto, ¿verdad? Este, lo que tienen ustedes es que plantearlo, repito, en forma de ecuación. Entonces van a hacer una disposición que sería horizontal, ¿verdad? Es cuando es decir, una disposición horizontal de las cantidades, tomando que X, ¿verdad? Es el número de unidades por vender, en este caso el número de pares de zapatos, ¿verdad? Que hay que vender. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Entonces, 5.300X, que es el precio de venta, ¿no? Menos, eh, menos el costo variable por unidad, bueno, entendiendo por unidad, par de zapatos también, ¿verdad? Este, menos 1.572X, ¿no? Eh, Menos 320.000. Los costos fijos totales, no, esos son generales. Eso no están en función de cada par de zapatos. Entonces, eso nos llevan X, ¿verdad? Los costos fijos totales son generales. Entonces, las sumas que tendrían una X, ¿verdad? Como incógnita a resolver se plantea de la siguiente forma como ecuación: 5.300X menos 1.572X menos 320.000 igual a cero, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué igual a cero? Bueno, para que efectivamente puedan desarrollar ya el sistema de ecuaciones. Y a partir ya de la metodología de ecuaciones, pues ustedes van a encontrar un resultado que además no solamente es indicarlo, sino que también deben de darle una interpretación, ¿verdad? ¿Qué significa ese resultado? Eso es importante. Si me ponen solamente el dato aritmético ahí como tal, 58, yo necesito que me digan qué significa ese 58, ¿verdad? Solo el dato, porque sí, está malo, ¿verdad? Tienen que indicar y además tienen que dejar claro cómo llegaron a ese resultado también, ¿verdad? Tiene que quedar claro cuál fue la dinámica que hicieron para llegar a ese resultado. Ese es el método algebraico, ¿no? Repito, bueno, primero el planteamiento, ¿verdad? Son como tres pasos, ¿verdad? El planteamiento, que tiene que ser preciso, ¿verdad? Porque un mal planteamiento, pues ya todo lo demás está malo. Que en este caso, repito, la incógnita es el número de unidades por vender, es decir, el número de par de zapatos por vender, eh, para saber, ¿verdad? Qué cantidad requerimos para alcanzar el punto de equilibrio. Entonces sería 5.300X menos 1.572X menos 320.000 igual a cero. 320.000 no está acompañada de la incógnita porque esa cifra, 320.000, no está asociada directamente al par de zapatos, ¿verdad? Sino a la actividad general de la empresa.
Entonces, el segundo punto, primero el planteo, el segundo punto es desarrollar ese planteamiento, que quede claro cómo van llegando al resultado. Y tercer punto es obtener el resultado, pero interpretarlo además, ¿no? De menos no obtienen el puntaje requerido. Y bueno, aquí con esto abordamos entonces toda la tarea. En algo que me han fallado mucho también esas conclusiones, ¿verdad? Tienen que afinar más bien, digamos, los conceptos ya de trasfondo que lleva una conclusión. O sea, la conclusión no es volver a repetir lo que ya se dijo, no es, digamos, hacer un encuadre de dos o tres cosas y listo, ¿verdad? No, o sea, la conclusión es, algo, una síntesis, pero a la vez de una síntesis es algo que me eleve más allá de lo que yo ya describí, de lo que yo ya transcribí, ¿verdad? De manera que no suene repetitivo. Es decir, si por ejemplo, ya yo visito varias zonas y digo, mira, la temperatura en Punta Arenas está a 38 grados, en Guanacaste está a 39, en tal lado está a 37, en tal lado 42. Tengo las temperaturas de como de 7 lugares bastante representativos, ¿verdad? Del turismo, ¿verdad? Entonces me piden una conclusión de eso. La conclusión no es volver a decir, Punta Arenas tiene esto, pues, Guanacaste tiene esto. No, la conclusión es eh, que es necesario, por ejemplo, avisarles a los turistas que se van a encontrar con una ola de calor, ¿verdad? Con una ola de calor. Es decir, el análisis prospectivo, estratégico que yo hago de los datos eh, verificados, de los datos medidos, me lleva a mí a un nivel superior de razonamiento. ¿M? Entonces yo digo, bueno, a partir de esas temperaturas, el turista es necesario hacerle la advertencia al turista que se va a enfrentar a una ola de calor que posiblemente tenga consecuencias en taca, 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 ¿verdad? Algo así. Entonces, igual en esto, ¿verdad? De los elementos que ustedes van apuntando, esos elementos, ustedes con una capacidad de abstracción, con una capacidad de síntesis, logren saltar sobre lo que ya encontraron y poder dar una proyección, un criterio, ¿verdad? Una base de análisis que tenga una utilidad para comportamiento futuro, por ejemplo. Entonces, les queda esa tarea en las conclusiones que no está siendo bien cumplida. Y bueno, y entonces, nada, ¿verdad? Dado que no ha habido una asistencia adecuada a la tutoría, pues aquí culminamos y sin embargo quedo atento a la, a las consultas que tengan, ¿verdad? Revisiones, etcétera, por los medios que yo creo que pueden ser más ágiles, ¿verdad? De respuesta. ¿Mm? Bueno, un placer, haber disertado al respecto y repito nuevamente quedo a la orden. Muchas gracias.